Dale, bienvenidas y bienvenidos. Esta es otra de las actividades organizadas por la Comisión de Formación y el Secretariado de Montevideo. Esta primera apertura, porque nos parece importante destacar que se desarrolla en un espacio sindical, en el ámbito sindical, organizado por el sindicato, que las compañeras y los compañeros que han venido en estos días y la semana que viene a compartir sus saberes, no lo hacen en forma desinteresada, sino con un interés de compartir, justamente, de sostener el aprendizaje y de colaborar con la formación académica de sus compañeros y compañeras. Honorariamente, pero con una intención muy solidaria que queremos destacar. Entonces, nada, quería primero darles el agradecimiento por prestarse a colaborar, desearles mucha suerte y nada, ahora sí les paso la palabra. Gracias. Bueno, para empezar, buenas tardes, somos Gabriela Ferreira y Soledad Rodríguez Morena. Y también, antes de comenzar, es importante recordar que la formación sindical autoorganizada, mutual, entre magisterio, muy importante desde la época de Miguel Soler, en donde nos preocupamos nosotros por nuestra profesionalización y nos ocupamos nosotras mismas de ayudarnos y de compartir y de profesionalizar, digamos, este espacio y este oficio, esta carrera, y también reivindicar el lugar de la transparencia de un concurso por donde accedemos a un trabajo efectivo a nivel público. Bien, el tema ustedes ya lo tienen, lo pasó Gaby, es concepto de laicidad en el marco normativo, sus antecedentes y enfoques, laicidad en las actuales políticas educativas, o sea, vamos a ver eso también, y sus desafíos pedagógicos en el aula, ¿no? Como vemos, es un tema polémico, en debate, y lo primero que pensamos plantearles es la Ley de Enseñanza 14.101. ¿Por qué? Bueno, como para ver antecedentes del marco normativo. Si tuviésemos que ir al presente, iríamos a la Ley General de Educación, la 18.437, pero como planteaba el tema de los antecedentes, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasó en el 73, cuando se aprueba la Ley de Enseñanza, la 14.101, y lo que nos llamó la atención es que aparece simplemente esto, ¿no? En el capítulo 3, de los fines y cometidos, en el artículo 10, aparece: el Consejo Nacional de Educación sustentará una política educacional coherente orientada hacia los siguientes fines. Y entre varios aparece la laicidad, pero no se desarrolla, no aparece desglosada, desmenuzada, aparece simplemente afirmar en forma integral los principios de laicidad y gratuidad. O sea que ahí no hay un desarrollo y eso llama la atención, ¿no? Recordemos que se da en el 73, dura toda la dictadura esta ley de enseñanza. Después pasamos a la ley de emergencia, aprobada con la reapertura democrática en 1985, ¿sí? La ley 15.739. Acá, ¿qué pasa? Aparece, sí, la laicidad, pero con restricciones. ¿Les leemos el artículo 1? La enseñanza, aprendizaje, fíjense el lenguaje también de época, ¿no? Que unía enseñanza y aprendizaje. Se realizará sin imposiciones ni restricciones que atenten contra la libertad de acceso a todas las fuentes de la cultura. Remarcamos y empiecen a observar cada vez que se nombra la laicidad con un aspecto de lo que después vamos a llamar y analizar punitivo, prohibitivo, ¿sí? Una perspectiva no propositiva, sino punitiva, ¿tá? Que limita la laicidad como un espacio de limitación y no de afirmación de libertad o de democracia. Cada docente ejercerá sus funciones dentro de la orientación general fijada en los planes de estudio, cumpliendo con el programa respectivo, sin perjuicio de la libertad de cátedra en los niveles correspondientes. Sí, acá vieron que aparece también esto del marco general, los planes y programas, ¿no? O sea, la laicidad en el marco, eso aparece reforzado en varios documentos de políticas educativas, siempre. Se habla de laicidad o se habla de esto del acceso a diferentes fuentes culturales, pero en el marco de los planes y programas. No nos podemos salir de ahí, ¿sí? Eso queda claro en la ley de emergencia. Y después continúa con otros capítulos, artículos que nos llamaron la atención también porque hablan
no aparece específicamente la laicidad, pero aparece esto: atender especialmente a la formación del carácter moral y cívico de los educandos. No sé, ustedes son muy jóvenes, pero me acuerdo del programa de la revisión del 86 y el programa escolar del 57. Después se hizo una revisión en el 86, aparecía lo que era educación moral y cívica en el programa, ¿no? Bueno, y aparece el tema de la defensa de los valores morales, aparece mucho la palabra moral, y obviamente los principios de libertad, justicia, bienestar social, derechos de la persona humana. Después aparece promover el respeto a las convicciones y creencias de los demás. Ahí sí tendría que ver con la laicidad, pero no la nombra específicamente. Y una cosa más. En el 2, cuando dice afirmar en forma integral y anteriormente, como lo nombraron, durante, es decir, el 73 y luego también en el 85, es claro sostener que la laicidad es un fin, ¿sí? Es como un fin que se persigue la educación. Después vamos a ver esto, qué sucede y qué tipo de laicidad y de régimen concreto de laicidad se sostiene o está en disputa en nuestro país. Bien, no, y otra cosa, sí, es interesante eso, aparece como fin del sistema educativo nacional, ¿no? Otra cosa interesante, decíamos, en la ley 14.101 y del 73, en la ley 15.739 del 85, no aparece una definición clara de laicidad, ¿sí? Y más que nada eso que decía Gaby, el carácter punitivo, como sancionador, autoritario, restrictivo, disciplinario. Y miren la diferencia con la ley 18.437, donde sí aparece claramente definido el principio de laicidad. Miren qué interesante la definición, y esto es lo que tenemos que tener bien claro, porque esta definición, este artículo no cambió con la LUC, se mantiene. Entonces eso tienen que decirlo. O sea, la LUC hizo modificaciones a la Ley General de Educación, pero a este artículo no lo modificó. Y miren qué interesante la definición de laicidad. El principio de laicidad asegura o asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante una toma de posición consciente de quién se educa. Así se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. Acá nos acercamos, por lo tanto, a una definición y de qué es lo que asegura la laicidad o como un medio, un método, una vía hacia asegurar otras cuestiones. Por ejemplo, la dignidad de cada persona, niño, niña. Asegurar la libertad de sus opiniones y que existan en forma plural dentro del aula, ¿no? Tal cual. Eso de que existan de forma plural, lo vamos a superponer de repente, pero la idea es complementarnos. Es importante también entender esto de la laicidad como un tratamiento integral, ¿no? No es no hablar de determinados temas, no se puede hablar de religión, no se puede hablar de política, no se puede hablar de determinadas creencias. Sí se puede hablar, el tema es poner sobre la mesa esas diferentes creencias, opiniones, conocimientos científicos, conocimientos, saberes que traen los niños. Bueno, hay que poner sobre la mesa, como decía Graciela Frigerio, ¿no? Poner sobre la mesa, poner a disposición esas herencias culturales, que es el legado común que tenemos justamente para compartir. Entonces, ese concepto, ese principio de laicidad en la ley actual es sumamente importante y muchas veces vemos que esto no se respeta, ¿no? Entonces, tenerlo claro como docentes. Bueno, yo tengo hay un artículo en la Ley de Educación que me ampara, ¿no? Es el marco en el cual debemos trabajar. Esto de garantizar la pluralidad de opiniones y confrontación racional y democrática. Es posible el debate, está bien que se dé. Y vemos que es un concepto de laicidad que habilita, ¿no? Propositivo, como decías vos. Y pensarlo inclusive ligado a la misma definición, ¿no? De democracia como de escuela y de lo público, que es a lo que vamos a llegar al final. Ahí va. Esto que planteaba Andrea Díaz, ¿te acordás? Entonces, la laicidad y la libertad de cátedra son dos principios que vertebran la educación nacional. En la Ley General de Educación, el artículo 11 ahora,
aparece la definición de dicha libertad como un principio general de la educación junto a otros principios como la obligatoriedad, la universalidad, la libertad de enseñanza, la diversidad e inclusión, la participación, etc. Bien. ¿Sí? Entonces, para la educación nacional estatal, la libertad de cátedra y la laicidad son dos principios fundamentales ligados entre sí. La libertad de cátedra, sostiene la filósofa uruguaya Andrea Díaz, que debe ser entendida en un contexto de laicidad, y la laicidad supone el ejercicio de libertad de cátedra. La libertad combina igualdad con libertad como principio, si la laicidad. Me parece que acá tenemos un error de tipeo. Fe de ratas. Si la laicidad combina igualdad con libertad como principio, la forma de hablar de libertad en el contexto educativo implica hablar de libertad de cátedra del profesor y ahora otro, la libertad de opinión y autonomía de los alumnos, ¿no? Algo fundamental, algo sumamente interesante para pensar sobre las infancias, algo difícil, algo contemporáneo que nos coloca en pensar cómo dentro del ensayo, el error, la prueba, la construcción del pensamiento infantil puede haber la construcción, por lo tanto, de una opinión, de una perspectiva, de una reflexión sobre el mundo y sobre lo que estamos haciendo. Tal cual. Entonces, en vez de insistir tanto en el límite y en la laicidad como un espacio o un principio en donde los docentes no ejercer un adoctrinamiento, podemos pensar propositivamente un espacio en donde los docentes generamos un espacio público en donde producir pensamiento reflexivo, donde compartir, escuchar, bueno, y lo vamos a asociar al diálogo. Ay, sí. Antes vamos a pasar por la LUC, sí, para terminar un poco los antecedentes, ¿sí? ¿Puedo seguir? Sí. No, el tema de la LUC es importante. Bueno, ustedes saben que hubo un montón de modificaciones donde se cancelaron, se suspendieron algunos de los artículos de la Ley General 18.000, estas modificaciones. En el artículo 11, en la ley actual, se habla de la libertad de cátedra, pero en la LUC se agrega algo más. Y miren qué interesante lo que se agrega, ¿no? Les leo, dice, artículo 11 de la libertad de cátedra. Esto que voy a leerles es lo que aparece tal cual en la ley actual. Y ahora también aparece en la LUC. En la LUC aparece tal cual esto que está acá, ¿sí? Con el agregado en violeta. La libertad de cátedra. El docente, en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes y programas de estudio, siempre en ese marco. Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de cultura, y el docente debe ponerlas a su alcance. Y ahora lo nuevo. Miren lo nuevo, con un criterio de amplitud, ecuanimidad y balance de puntos de vista que permita a los educandos ejercer su libertad y formarse su propio juicio. Ahí lo que queríamos marcar es cómo aparece esto de un criterio de amplitud, ecuanimidad, que tiene que ver con la imparcialidad y la neutralidad, y el balance de puntos de vista, o sea, todos los puntos de vista a un mismo nivel, ¿no? Ahí no aparece la posibilidad de posicionarnos. Es bueno, es esto lo que hay y están todos en un plano de igualdad. Pero ¿te acordás que hablábamos el tema de los derechos humanos? Acá hay que tener en cuenta. En clave de derechos humanos, esto es importante, lo va a recalcar la filósofa Andrea Díaz Genis, no todas las perspectivas de mundo respetan los derechos humanos en forma igual. No todas las perspectivas de realidad o cosmovisiones, visiones del mundo tienen una perspectiva en clave de derechos humanos a las que podemos decir somos ecuánimes y neutros, ¿sí? Teníamos dos casos. Hace algunos años, el 1 de mayo no se daba. Actualmente, el 20 de mayo causa algunos problemas como de laicidad. Sin embargo, el 8M pasa por un lugar en que podríamos decir está en un cierto transición para ser como oficializado como un tema que nos interesa tratar, mismo la escuela y su espacio, digamos, de feminización. Entonces ahí hay un grupo, podríamos decir,
de fechas que interesan, que tratan temáticas que en este momento o en otro pasaron por diferentes perspectivas. Sin embargo, en clave de derechos humanos importa, sí. Y es parte de un derecho inclusive cultural, entender qué sucede desde el 2 de febrero hoy, que es Día de Iemanjá, una de las procesiones más grandes del país, o el 20 de mayo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el derecho a la memoria, con el derecho a la cultura, con el derecho a los bienes culturales y a entender lo que pasó o es parte de la historia y de la identidad del sujeto y del educando. Entonces ahí nos parecía que hay que tener cuidado porque la laicidad en clave de derechos humanos no colocaría ecuanimidad y neutralidad sobre cualquier tema, tópico o tratamiento. Lo que tiene que ver, y es bien diferente, es que sí hay igualdad con respecto a los sujetos. Una niña, un niño que proponga una idea que contenga, por ejemplo, racismo o segregación, no significa que el sujeto no esté más que reproduciendo algunos aspectos o inclusive que los actúe. Pero lo que estamos hablando es que no hay neutralidad con respecto a los temas. Lo que sí hay igualdad y respeto a los sujetos dentro del aula. En esto nos parece muy importante pensarlo como docentes y como maestros, algo que muchos intelectuales no entienden cuando estamos trabajando con infancias, la diferencia de lo que es, que no podemos ser neutros, obviamente, ante situaciones o la defensa del racismo, del segregacionismo, ¿sí? No podemos ser indiferentes a cantidad de aspectos que atentan contra los derechos humanos y, sin embargo, no dejamos de respetar a los sujetos infantes que ensayan, que prueban sus perspectivas del mundo y que están construyendo una subjetividad, una construcción reflexiva del mundo y que por lo tanto tienen que estar en contacto con otras perspectivas y puntos de vista. Ahora después vamos a tratar el tema de problematizar, ¿tá? Pero en esto nos parece muy importante. La neutralidad en la que se insiste aquí es la neutralidad ante temas, tópicos e ideologías. Tal cual. ¿Sí? Ah, sí, me fui. ¿La pasé? ¿Estábamos en este? Ah, no. ¿Estamos bien? Vamos. Bien, ahora sí, seguimos con, perdón, el Estatuto del Funcionario Docente. Seguimos con esto de las políticas educativas y el marco normativo, ¿no? Estatuto, ay, perdón, yo me olvido. Estatuto del Funcionario Docente, la 10. Sí. Ahí no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. En el Estatuto del Funcionario Docente, ahí va. Fue actualizado a agosto de 2022. Es interesante tener en cuenta, esto también ha cambiado con respecto a años anteriores. Dice, de los derechos y deberes específicos del funcionario docente, y aclara, son deberes específicos del funcionario docente la libertad de conciencia y la libertad de opinión, sean estas de origen religioso, filosófico, político o de cualquier otra índole, dentro del más estricto marco de laicidad, preservando la libertad de los educandos ante cualquier forma de coacción. Acá de nuevo aparece, y no nos llama la atención, pero aparece de nuevo ese carácter punitivo de la laicidad. Vieron que aclara, bueno, sí, hay libertad de conciencia, ¿no? Libertad de pensamiento, libertad de opinión, tenemos libertad de los docentes, ¿no? De posicionarnos como queramos, creer en lo que queramos, a nivel religioso, pensar lo que queramos a nivel filosófico, político, etcétera, pero eso en el marco, en el marco de laicidad más estricto. Y vieron que recalca, preservando la libertad de los educandos. O sea, que quede claro que no puede haber coacción, no puede haber imposición, no puede haber proselitismo, ¿no? Y esta idea de preservar la libertad, inclusive sobre la igualdad, que esto es algo importante que ahora vamos a tratar, y sobre la fraternidad, porque es, por ejemplo, en el caso que recién tratábamos, una idea que contiene un ataque a otras personas, por ejemplo, inmigrantes con los que estamos habitando en el aula, cabría, ¿no? Un cuestionamiento, una crítica, una reflexión cuidadosa
¿Sobre quién? Sobre el sujeto, cuidado. Pero las ideas de racismo, de segregacionismo, muchas ideas como bien superadas o que son parte de un debate en clave de derechos humanos, es interesante, es valioso que en una escuela pública en donde generamos un espacio de lo público, lo democrático, donde podemos construir pensamiento y opinión, sean problematizadas, ¿sí? Entonces ahí otra vez encontramos, en vez de una proposición de laicidad como un campo de lo público, lo democrático, en donde construir pensamiento y reflexión, aparece la laicidad como un marco que limita, que impide, y a quién debe impedir principalmente, ¿no? Como una cierta duda, sospecha sobre un docente que principalmente adoctrine, ¿no? O que permita un debate o una opinión variada. Esto parece bastante complejo y vamos a ver cómo entra en disputa este formato de laicidad que Andrea Díaz Genis la va a llamar como punitiva, ¿sí? Y el último de estos elementos punitivos va a aparecer... Si querés pasar a esta, a la 11. No sé si... Porque ahí también recalca... Acá, en el CFE. No, pero pará, nos falta esta. Perdón. ¿Está? Capítulo 2, capítulo 10. No. Capítulo 2. Ese, sí. No, pasa otro más. ¿Qué te dije? Perfecto. Esto, sí. Capítulo 10. El artículo, claro, vamos al capítulo 10 del Estatuto Docente, ¿no? Se considerará falta grave el abuso de autoridad o la omisión del superior frente a hechos o actos, bueno, que afecten la regularidad del servicio o atenten contra el principio de laicidad. ¿Vieron esto, no? Esto es actual en el Estatuto de Funcionario Docente. Se considerará falta grave el abuso de autoridad o la omisión del superior frente a hechos que atenten contra el principio de laicidad. Pero ojo, porque ¿qué entendemos por principio de laicidad? ¿No? Si tenemos en cuenta la ley actual, ¿no? 18.437, el principio de laicidad es justamente poder tratar de forma integral todos los temas en el ámbito educativo. Entonces, nos hace ruido un poco esto. Sí, que en este marco parecería que está lejos de que la laicidad es un horizonte deseable o alcanzar para la democracia, ¿sí? En vez de colocarnos en un horizonte de lo que queremos alcanzar, de lo que deseamos para una vida, para un aula plural o una sociedad intercultural también, nos coloca otra vez dentro de un marco punitivo de elementos que tienen que ver inclusive contra nuestras actitudes o posturas. Bien. Ahora sí vamos al Consejo de Formación. En el CFE aparece ya claramente una de estas pruebas. Una resolución, sí, de 2020. Y en una resolución que también está, que coloca a la noción de laicidad en disputa, en donde la laicidad aparece ya claramente como un objeto para censurar y reprobar conductas, y está dentro del Centro de Estudios sobre Laicidad y Educación en el marco del Consejo de Formación Docente. Claro, es interesante eso, ¿no? En 2021 se crea el Centro de Estudios sobre Laicidad y Educación. O sea, se crea una organización que va a controlar el tema de la laicidad en las instituciones educativas. Esto en el ámbito de la formación docente. ¿Qué quiere decir? Bueno, se crea este instituto para ver qué está pasando en el IPA, en Magisterio, en los distintos centros de formación docente del país. ¿Qué está pasando con la laicidad? ¿No? Y la laicidad ahí aparece también como un principio, supuesto principio, rígido, estable, universal y no debatible, ¿sí? Como es un objeto que es propio de algunos intelectos que puede fijarlo desde no sabemos qué época, tal vez desde Plácido Yauri hasta aquí, y bueno, y no tiene que ver ni dialoga con las realidades actuales y contemporáneas. Claro, nos llamó la atención también al leer esta resolución el hecho de que no aparezca, no se hace referencia al principio de laicidad vigente en la ley 18.437, no se la define nunca.
y menos se toma en cuenta ese artículo, que justamente ese artículo 17 de la ley, en ese artículo subyace el pensamiento de Reina Reyes, ¿no? Justamente que tiene que ver con el tratamiento de la diversidad. Bueno, vamos a ver. Seguí nomás. En este caso, entonces, termina colocando la idea de Andrea Díaz Genis. A través, les pusimos varios artículos. Sí. Uno muy importante, la laicidad en disputa, en donde va a definir que no es correcto pensar la laicidad identificándola con la violación de la laicidad. Sí, está muy bueno. ¿Tá? Eso es sumamente restrictivo. La laicidad no puede ser un medio para la caza de brujas. Es absolutamente lo contrario. Es la garantía de la autonomía y de la expresión de la pluralidad de voces. A través de muchos trabajos, inclusive de laicidad comparada, de los cuales les vamos a colocar algunos materiales, vamos a ver otros aspectos que se han desarrollado en otros regímenes de laicidad concretos en el mundo. Bien, pero antes vamos al marco curricular nacional. Sabemos que ustedes ya están trabajando en escuelas, o sea que saben que hay una transición, o sea, ya algunos están usando el programa escolar de 2008, pero ya en transición con el marco curricular nacional y con los nuevos programas, ¿no? De inicial a segundo año ya tienen nuevos programas, ahí va. Supuestamente este año se implementarán el resto. Es un momento complicado, ¿no? Un momento de cambios, transición, nos estamos acomodando todos, hay mucha incertidumbre, pero bueno, teníamos que ver qué decía el marco nacional, el marco curricular nacional, porque es lo que tenemos como política educativa. Aparece esto, la tradición nacional en materia educativa se refuerza e impulsa a partir de la vigencia plena de principios rectores de la educación nacional, ¿no? Estos principios se encuentran en la base del sistema educativo y están consagrados a nivel constitucional y legal. Obviamente están en la Constitución y en las leyes de educación. Y lo que aparece sobre laicidad en el marco curricular nacional, pasá a la otra. Es una breve referencia. Sí, es esta breve referencia de Reina Reyes. En donde nuevamente se selecciona sobre Reina Reyes, la cual tiene amplias propuestas, interesantes, debates y revisiones que vamos a continuar haciendo. Se encuentra una parte específica en donde se logra, fuera de contexto, recuperar otra vez esta noción que actúa contra el docente, ¿no? Entonces, fuera de contexto, aparece en el marco curricular nacional esta idea de Reina Reyes, en donde importa señalar la idea del no adoctrinamiento, lo cual es valiosa, ¿no? Es importante el tratamiento digno de cada sujeto infante con los que tratamos, en el ensayo, ¿no? Y en la construcción de una identidad, de una subjetividad y de un pensamiento propio. Y también el valor de que sostengan las formas dogmáticas de enseñanza. ¿Tá? Bueno, esto nos llamó la atención. Vamos a ver otra cantidad de cosas de Reina Reyes y tienen la obra completa también online, que la pueden descargar, y es un valor para pensar la laicidad en nuestro país. Sí, recuerden el libro, El Derecho a Educar y el Derecho a la Educación. Es el ABC como para abordar la laicidad en Uruguay, ¿no? La siguiente. Sí, esta sobre el origen. Esto es importante. Sí. Porque hace referencia un poquito de historia y vamos a los orígenes del sistema educativo nacional, ¿no? Hay un libro que está muy bueno que se llama El mito de la reforma vareliana, de Jorge Bralich. Es reciente, de 2022. No está en formato digital. Habría que hablar con Jorge Bralich, le pueden mandar mail y lo pueden comprar, sale bien barato, yo haciendo propaganda. Pero lo interesante de esto es que justamente, como se llama el libro, el mito de la reforma vareliana, ¿qué creímos cuando fuimos a la escuela, cuando fuimos al liceo, cuando salimos de formación docente? Pensábamos que con la reforma vareliana se aprobaba o comenzaba a funcionar una escuela laica, gratuita y obligatoria. Lo que dice Bralich acá es que en realidad en el proyecto de ley de educación común que plantea Varela, que propone Varela en 1876, que se lo propone a Lorenzo Latorre, no aparece en realidad la idea de la escuela con un principio de laicidad. Sí aparece la escuela gratuita y obligatoria, pero aparece la escuela con una tendencia a la laicidad en realidad, porque lo que planteaba, si querés pasar a la otra, que ahí lo desarrolla,
Lo que planteaba Varela es que, bueno, que la escuela fuera gratuita y obligatoria con tendencia a la laicidad. Ojo, Varela nunca habla de la palabra laicidad en sus libros. En ninguno de sus textos Varela menciona el término laicidad. Eso es importante que lo sepan. Él hablaba de escuela laica o de enseñanza no dogmática. No enseñar dogmas en la escuela, no enseñar religión católica. Entonces, volviendo al tema, dice Bralich, Varela propone una escuela gratuita obligatoria con tendencia a la laicidad, podríamos decir, o donde existe el laicismo, ¿sí? Separar la religión de la escuela. Que después se va a concretar eso, la secularización, la separación de la Iglesia del Estado, se va a concretar en 1919 con el gobierno ballista, ¿sí? Volviendo a esto que dice Bralich, hay un mito de la reforma vareliana. Pensamos que con Varela se aprueba una escuela laica, gratuita y obligatoria, y no es así. En realidad lo que él plantea es que se enseñe religión, a no ser que haya algún padre que se oponga a esa religión católica, pero si no, que se enseñe la religión. Es importante igual destacar que él hablaba de la participación popular, la descentralización, todo eso va a desaparecer con el decreto ley. Y en esta otra diapo habla de lo que pasó con el decreto de ley. ¿Se acuerdan que lo que presentó Varela no quedó tal cual? Se eliminaron un montón de artículos, de 111 pasó a 57 artículos, creo, no recuerdo exactamente, pero en el decreto ley se aprueba una escuela gratuita, obligatoria y religiosa en realidad. O sea que es un mito eso de la laicidad, obligatoriedad y gratuidad. Esto lo dice claramente Bralich y también otros historiadores. Entonces, sí. Vamos a... Reina Reyes. Bueno, la laicidad de la perspectiva de Reina Reyes es fundamental, ¿no? Va a ser una de los espacios de pensamiento y de reflexión más importantes para el magisterio uruguayo, digamos, que dio vuelta, digamos, una página, se dedicó a tratar este tema con cuidado, con dedicación. Y va a hacer aportes riquísimos que los vamos a tratar de sintetizar algunos. Uno de los elementos que ella encuentra en su época, en el momento que escribe, al menos se edita en el 64 esta obra, es que la palabra misma de laicidad genera oposiciones ideológicas como sumamente combativas. Y estamos hablando, y ella se dedica principalmente a Uruguay. Porque en otros países hay debates sobre igualdad y sobre libertad y no implican la noción de laicidad. Y esto es importante que también se generan distintos sentidos, ¿sí? Por lo tanto, no hay una mirada única, no hay una perspectiva y no hay una definición ni científica ni filosófica única. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales de los que hemos hablado es colocar que la laicidad como su sentido y como noción, sus prácticas o su pensamiento, primero está en disputa. Y por otro lado, no es universal. Hay diferentes ideas, regímenes y sentidos de laicidad, a pesar de su acercamiento o su relación, o que podemos ubicarla claramente dentro del contexto republicano francés y en la Declaración de los Derechos del Hombre y en cómo se constituye gobierno y soberanía en el pueblo distante, ¿sí?, y separado de la Iglesia. Entonces está ligado a la idea de libertad, a la idea de igualdad y a la idea de fraternidad. Y podría, desde algunos aspectos, ser un medio como la secularización para poder asegurar la libertad y la igualdad de los sujetos. ¿Sí? Bueno. Ya dijimos esto. Bueno, acá Reina Reyes comienza planteando en el libro El derecho a educar y el derecho a la educación el origen de la palabra laicidad. Y ahí hace referencia al término laico, de dónde proviene, de laos, que significa pueblo, pueblo no diferenciado, no jerarquizado, y laos en oposición a clero, ¿no?, que justamente hace referencia a lo calificado de la sociedad, de la clase social que detenta ciertos privilegios. Y pasamos a la otra. Para, que hay una cosa ahí. En general, se pasa a entender que la laicidad está en contra de que exista una única visión del mundo y una visión hegemónica.
Además, a ver si se puede bajar. Se encuentra. Bueno, ya les hablamos de que tiene que ver con las ideas republicanas antimonárquicas que concebían el Estado con un justificativo religioso. Y según Ardao, es una herencia que tenemos en nuestro país del espiritualismo francés, que combina libertad de conciencia con la convivencia fraterna, ¿no? Esto es bien importante porque en su origen y dentro de Europa, las guerras genocidas por religión, como actualmente hay en el mundo, implicaban digamos, una ausencia de convivencia, de fraternidad entre los sujetos debido al fanatismo religioso, ¿no? A las ideas o a las doctrinas de que hay una verdad y las otras formas y aspectos o construcciones del mundo son opuestas y son falsas. Por lo tanto, hay un grupo iluminado contra otros grupos. Eso causó y es el origen, ¿no? En donde está todo esto colocado, y que es muy importante, que es la ausencia de fraternidad, ¿no? Que era el tercero de los elementos dentro de la Revolución Francesa que no hay que olvidar. Entonces, el medio, laicidad, de alejar las doctrinas religiosas de la construcción del Estado y de una convivencia ciudadana dentro de una polis o de la construcción de un espacio público político, implicó el enseñar, el aceptar o el asumir de que conviven pluralidad de verdades. Bueno, ¿sí? Seguimos porque vamos a retomar esto que está diciendo Gaby. ¿Ah? Sí, esto, sí, también. Esto lo plantea Reina Reyes, ¿no? Esto de qué es el laicismo, ¿no? No es lo mismo laicismo y laicidad. Ella lo aclara en el libro. Ahí pueden ir y revisar el concepto. Dice, laicismo da origen al Estado laico, ¿no? Que reconoce la multiplicidad de concepciones de vida y mantiene una posición neutral con respecto a ellas. O sea, que el Estado no se mete en esas concepciones de vida, posiciones, creencias, convicciones. También esto de garantizando el libre ejercicio de todos los cultos. O sea que el Estado laico no reconoce un culto oficial. Así lo plantea Reina Reyes. Después, tiene que ver con lo que ya planteaste. Y acá parece bien claro que Reina Reyes dice, la laicidad es un neologismo, es una nueva palabra, una nueva lógica, que no estaba incluida en la Real Academia en esos años donde ella escribe este libro, se publica en el 64, la primera edición. Y ahí aclara, laicismo y laicidad no son lo mismo. Muchas veces se confunde, pero no son lo mismo. Ella ahí plantea, laicismo supone el pensamiento y la acción opuestas a determinada religión. O sea, por un lado el Estado y por otro lado la enseñanza de la religión. O sea, no van juntas, no deberían ir juntas. Eso plantea el laicismo, la separación, digamos, entre el Estado y la religión. Y lo que plantea la laicidad, o sea, con respecto a la laicidad que plantea ella, no es ateísmo ni antirreligiosidad, que muchas veces se piensa eso, y ella recalca, laicidad es libertad, y después va a aclarar, es libertad de pensamiento y libertad de expresión. Esto es importante, bueno, lo vincula obviamente al humanismo, que ya estuvimos planteando, y dentro del humanismo se proclama la dignidad de la persona humana, respeta la individualidad de cada hombre, de cada sujeto concreto, y esto es importante. Por lo tanto, deja los valores en los dominios de la filosofía, de la religión, de la política y del arte a la libre elección personal. Eso es fundamental, es la definición que da Reina Reyes de laicidad, ¿sí? Esto de respetar y cada uno es libre de elegir su posicionamiento religioso, político, artístico, filosófico. Basarse en eso, ¿no? La laicidad es libertad, y ella dice libertad de pensamiento y libertad de expresión. Pasamos a la otra, derechos humanos. Bueno, colocar además en clave de derechos humanos la laicidad nos permite refinar algunos aspectos de esto que estamos hablando, ¿no? Primero de todo, preocuparnos o asegurar que el ideal de convivencia basado en el respeto a la persona es diferente que la convivencia de verdades, las cuales algunas pueden tener diferentes valores con respecto al respeto a los derechos humanos, ¿sí?
Hoy les hablaba de la clave, por ejemplo, del racismo, del segregacionismo o de perspectivas, podríamos decir, que tienen discriminación de género o patriarcales, como actualmente las feministas en América Latina les llaman, desde Rita Segato a Silvia Rivera Cusicanqui. Entonces nos queda claro que el ideal de convivencia entre sujetos no significa que dentro del aula, dentro del Estado, inclusive dentro de la función pública, se pueda respetar igualmente una construcción que atenta a los derechos humanos con construcciones que los respetan o los aseguran. Lo que implica, que esto es importante, que ante los sujetos y dentro del aula, nosotros aseguramos la libertad de expresión y el espacio de construcción de pensamiento, ¿no? El espacio, yo decía, de ensayo, de error, de prueba y de escucha, que ahora nos vamos a dedicar a un poco más. Es un elemento esencial de las democracias instituidas, ¿sí? Y resulta fácil, asegura Reyes, establecer la similitud entre contenidos de la palabra laicidad y democracia cuando se entiende a esta última como forma de vida, una forma de vida donde se conviven sujetos y los sujetos construyen y también deconstruyen y cambian sus ideas, sus visiones, sus cosmovisiones, como sujetos en tránsito y en construcción. La libertad de expresión debe ser considerada, también asegura Reyes, como el fin más importante de la organización política de las democracias. Por lo tanto, acá ya queda claro, la laicidad no es una finalidad. Y nos vamos acercando a este punto. Es un medio, ¿sí? Por lo tanto, es un medio ¿para qué? Para que exista la libertad de expresión de los sujetos, para que exista una pluralidad de opiniones y que puedan expresarse en lo público o en las aulas. No es una cuestión íntima, ¿no? De estar encerrado o estar guardado, de estar impedido, de que sea algo, por ejemplo, uno de los elementos que hablábamos, que no puede decirse por qué una docente el día del perdón no puede explicar a nadie por qué pide el día feriado, o una docente afrobandista por qué no quiere asistir en tal fecha al aula. Entonces, dejo de ser algo íntimo, negado, que hay que ocultar, ¿sí? Tanto los alumnos como las docentes pareciera que es algo en que podemos expresar con respeto hacia otras miradas o perspectivas. Sí, justamente eso tiene que ver con la democracia, ¿no? Por eso Reina Reyes decía, la laicidad es esencial, fundamental para la democracia. La laicidad, lejos de ser una máquina de guerra, dirigida secretamente contra los modos religiosos del pensamiento, implica el pleno respeto a todas las opiniones y a todas las creencias que repudian toda doctrina de Estado. Ve en la libre diversidad del espíritu no un mal que es necesario tolerar. Acá hay una característica que siempre recordamos, la diferencia entre lo que Reyes considera que es tolerar y tolerancia, ¿sí? Que es un concepto como bien avanzado que coloca que para ella tolerancia es como poco, ¿no? Soportar, sí, aguantar. Sí, ahí va, como algo que hay que soportar como un hedor de lo diferente, hedor, como dice Rodolfo Kusch, un olor a eso que consideramos que no es, que es apenas soportable, apenas tolerable, ¿no? Lejos de ese umbral como de tolerancia, Reyes va a decir que la diversidad nos enriquece. Y es algo en donde tenemos que aprender y crecer. ¿Paso a la siguiente? Sí. Va. Bueno, acá volviendo al tema de la laicidad y lo que plantea Reina Reyes, ¿no? Dice, la laicidad es valiosa en la práctica de una educación crítica y liberadora. Esto lo vamos a ver después con Paulo Freire, que ustedes pueden tomar el tema de la problematización y la dialogicidad. Dice, acercarse al ideal de laicidad, como se la ha definido, requiere de cada persona pensamiento reflexivo y sentimiento de igualdad que genere respeto a los otros. Esto es fundamental para una actitud laica, va a decir Reina Reyes en su libro. Pensamiento reflexivo y sentimiento de igualdad. No son innatos, ella plantea que se logran a través de la educación. O sea, esa actitud laica
que está constituida por pensamiento reflexivo y sentimiento de igualdad, se logra a través de la educación, ¿no? Nosotros también pensamos desde la actualidad que hay muchos espacios educativos, por ejemplo, públicos en nuestro país, en donde se enseña también, ¿no? En donde hay una educación. Por ejemplo, en el respeto, desde las estatuas de Iván-Shah hasta la de un papa, hay formas y espacios a nivel de nuestra sociedad en donde hay un cierto respeto y hay una educación de, podríamos decir, de la igualdad. Y sí, de la diversidad, ¿no? Pero esta es la idea original sí, de Reina Reyes y la vamos a respetar. Lo mismo ustedes cuando la citen. Sí. Pueden, evidentemente, que desde hace más de 60 años hay muchas investigaciones, ¿no? Sobre diferentes formas de educar y diferentes aspectos de ello. Pero Reina Reyes lo coloca así y así, ¿no? Lo respetamos. Por lo tanto, cerrando con Reyes. Sí. Esto es importante también. Miren lo que plantea, qué interesante. Hicimos la cita ahí que también aparece en el libro. Dice, no importa la ubicación personal del educador en los dominios de determinada religión o de determinada ideología política. O sea, no importa lo que pensemos como docentes nosotros y en qué lugar nos posicionemos. Dice, ubicación que es imprescindible respetar. O sea, merece respeto ese posicionamiento que tenemos, esa convicción, esa opinión, ¿no? Esa postura. Lo que importa, dice Reina Reyes, son los métodos educativos que se utilicen. Ella no pone el énfasis en los contenidos programáticos o en la selección de contenidos a enseñar, sino en los medios a través de los cuales el docente va a buscar estrategias para la enseñanza y el aprendizaje. Y acá sí. Y otro punto así como rico, el tema de que un maestro o una docente, ¿no? Absolutamente indiferente a lo que pasa a nivel social, es decir, alguien carente de ideales, podríamos decir, ese sujeto neutro, supuesto, ¿no? Que todo le da igual. No condiciona a sus discípulos en ningún sentido, pero en realidad sí está educando en una indiferencia a todo valor. ¿Sí? Eso es una forma de educar y la cita es clara. Los deja indiferentes a todos los valores. ¿Sí? Esto me parece como delicado para enfrentar o para pensar esa supuesta neutralidad, ecuanimidad en la que me da lo mismo una visión racista del mundo o una visión en donde América fue descubierta junto con una visión de América en que América fue saqueada. Y bueno, son dos posiciones, como hay 4 tipos de energías, como hay 5 formas de contaminar el mundo. Es lo que hay, ¿no? Como termina un noticiero. Bueno, esa indiferencia en realidad es una forma educativa, es una forma de valorar, en donde no hay compromiso, no hay implicación, ¿sí? Es como que somos ajenos, asépticos e indiferentes al mundo. Eso es una forma, evidentemente, de educar en valores. Sí, hay que tener en cuenta ahí, me acuerdo de Philippe Mérier cuando habla del maestro memorable o de las huellas que van dejando los docentes, ¿no? Y de la enseñanza implícita o también del aprendizaje implícito. Philip Jackson habla de las enseñanzas implícitas y tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que transmitimos los docentes cuando estamos educando. No solamente cuando estamos enseñando determinados contenidos, todo el tiempo estamos educando con nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, de relacionarnos, vincularnos. Y nos acordábamos de un ejemplo que nos pareció muy interesante con respecto a la convivencia, sin juzgar de las diferencias de la escuela uruguaya, especialmente en la escuela Malvin, donde se recibió a niñas sirias, a la que una fue aceptada y fue con velo, cosa que causó gran problema. El velo es un problema actualmente en Francia, también en Alemania, y hay varios debates. Les colocamos uno que tiene una muy buena reflexión, al final después les señalamos cuál tiene una muy buena reflexión y construcción entre secularización y laicidad. Pero lo que nos importa es resaltar que en Uruguay hay aspectos de prácticas de laicidad bastante abiertas que han permitido, ¿no? Por ejemplo, y que no nos sintamos ni peligrosas, ni que nos hiere en la identidad o en la laicidad que una niña asista al aula o a piscina con un velo, ¿no? Sí. Vamos al tema de los métodos, recalcar eso, ¿no? Que para Reina Reyes lo fundamental son los métodos utilizados, como para no caer en una educación bancaria o dogmática o adoctrinadora, ¿no?
ella dice esto: el valor de lo que se enseña está subordinado a la forma como se enseña. Sí, sobre todo recalca esto de no caer en una educación bancaria. Y plantea que el programa escolar, el programa de enseñanza, no es garantía de una acción educativa para la libertad. Entonces recalca esto de la forma de enseñanza es lo más importante. O sea que ahí vemos que lo didáctico pasa a ser fundamental en el marco de lo que plantea Reina Reyes. Y dice, el problema que la educación plantea es el encarar el medio de no suprimir la libertad del alumno. ¿Por qué son importantes esos medios o esas estrategias a la hora de enseñar? Bueno, porque lo que busca es no suprimir la libertad de los estudiantes. Bueno, y insistiendo con eso, algún elemento más que sí, ya lo dijimos. Es valioso. Podemos pasar ya a los regímenes de laicidad. A la laicidad comparada. Dentro del estudio de laicidad comparada que les colocamos, 4 de estos trabajos son pequeños artículos de fácil acceso y cómodos para leer con buena comunicación. Uno de ellos es el de la laicidad en disputa, donde Andrea Díaz lo revisa. También de la laicidad intercultural, en el que participé, donde parece bien importante revisar los desafíos que nos quedan en Uruguay cuando se asoció laicidad a positivismo, ¿sí? La laicidad proviene del espiritualismo, en realidad no proviene del positivismo. Cuando queda asociada en nuestro país a que es una perspectiva universal y única del mundo, de determinada forma, incluida la ciencia, con un grupo de valores, por ejemplo, hasta hace poco decíamos la familia y no creíamos que era un problema ideológico, cuando en realidad sí lo es, y podemos llamar las familias o las construcciones familiares porque tienen que ver con diferentes lazos familiares y tiene polisemia, evidentemente. Lo que nos importa de Taylor y McClure es que comparan, vienen hace muchos años trabajando, digamos que son como pioneros en este trabajo a nivel mundial, y lo que observan son directamente los regímenes que sí se dan. El régimen que se practica en Uruguay de laicidad, que está en disputa, que no es primero, ni homogéneo ni ahistórico. Esto es importante. El régimen de laicidad uruguayo no es homogéneo, no es estable, está en construcción, está en revisión y lo seguirá estando. Y también ha sido, digamos, una cuestión que tiene que ver con lo histórico, con lo político y con lo ideológico. Y es diferente al de México, al de Francia, tiene diferentes prácticas y diferentes formatos, pero puede estar adentro de alguna de estas caracterizaciones. Se puede ver, según McClure, una idea de laicidad rígida y una idea de laicidad flexible, ¿tá? En cómo se asocian fundamentalmente. Y pueden darse inclusive en regímenes donde el Estado no es ateo y de todas maneras se dan libertad de conciencia y libertad religiosa a otros grupos o formas. Para la siguiente, sí. Para centrarnos en esta, vamos a colocar a Uruguay, como sostiene Andrea Díaz Genis, que tenemos algunas prácticas y algunos elementos donde se demuestra una laicidad rígida, ¿sí? Una laicidad que ha tenido problemas con lo intercultural y que tiene actualmente una observación más punitiva, coercitiva, que propositiva y como un horizonte deseable de democracia. No se olviden eso. Eso nos coloca finalmente dentro de un formato de laicidad rígida. Y cuando habla de laicidad rígida es importante asociarlo al laicismo. Está más vinculado al laicismo cuando hablamos de, cuando Taylor y McClure hablan de laicidad rígida. Recuerden también que nos estamos basando en estos autores canadienses porque Andrea Díaz los toma, o sea, hicimos la revisión de Andrea Díaz y de estos autores. Ustedes van a tener las fuentes como para poder acceder a ambos. Vamos a centrarnos en uno. Ya nombramos que colocar la laicidad como un fin y no como un medio, ¿sí? Es una problemática y tiene que ver con esto de la separación del Estado de la religión. Y ahora la separación del Estado de cualquier filosofía, podríamos decir otra, no prestigiosa,
no universalista, podríamos decir particular. El segundo punto, que es el que es más delicado de entender, es cómo en algunos momentos, y podríamos decir lecturas, se desequilibra la balanza para el lado de la igualdad en detrimento, en detrimento de la libertad de conciencia. Y en Uruguay también encontramos el desequilibrio de la libertad de conciencia, recuerden por ejemplo en la del 73 o la del 85, ¿sí? Que se puede decir, por ejemplo, perfectamente una postura segregacionista o racista o discriminatoria como una perspectiva o punto de vista que es tan respetable, es decir, ecuánimemente con otra postura, que sí respeta los derechos humanos. Por lo tanto, ahí hay un sobreejercicio, un desequilibrio sobre el valor de la libertad de conciencia frente, por ejemplo, también en posturas que sostengan que dentro de los derechos humanos no existe el derecho a la educación sexual, que el derecho a la memoria o el derecho a la historia, ya no tan reciente, ¿no? Porque tiene más de 50 años, eso no sería parte de los derechos humanos. Bueno, esas posturas o esas visiones de alguna manera están cercenando, limitando y sostienen que algunos elementos que son privativos, que son íntimos, en nuestro país llega a exacerbarse ese tema de lo íntimo o lo que es privativo o propio, no solamente va a la religión, sino, por ejemplo, va al fútbol, ¿no? Hay docentes que sostienen que hablar de fútbol en el aula, como si no tuviese ninguna clase de valor, ¿sí? Como si los himnos o los valores, por ejemplo, de saber perder o de saber ganar, de respeto, de afecto, como el uso aún también de la cancha, no tuviese ningún valor ni ningún espacio de interés para pensar lo público. Esto ahí, seguimos. Sí, no nos da el tiempo. No nos da el tiempo y ya nos llegaron las siguientes sí, las compañeras. Esto ya lo planteamos, lo de la actitud laica, o sea que vamos a pasarlo... Pará. Sí. Lo importante entonces, desde la perspectiva de Reyes, es que es más importante los modos y modalidades de la educación laica y finalmente la síntesis que lo coloca es que más allá de los contenidos, con lo cual no es nuestra postura ni las posturas actuales, es que lo más importante es la actitud laica. Que ya la mencionaba Gaby, cuando habla de la vigencia de alguna manera del planteo de Reina Reyes. Ella lo retoma y plantea esto, es decir, una actitud abierta a la escucha de lo diferente y del diferente, una participación en la idea de que la igualdad debe estar abierta a la diferencia. Lo que hace laica, en definitiva, a una educación, dice Andrea Díaz, no solo es la selección de contenidos, abierta a la diversidad de fuentes culturales, sino también y principalmente la actitud tanto del docente como del estudiante y de toda la institución educativa. Y esto es lo que plantea que es interesante, que no deberían ser autoritarios, dogmáticos o cerradas a la escucha de la diversidad, al pensamiento crítico y reflexivo de las diferentes posturas frente a la realidad. Vieron que Andrea Díaz retoma el planteo de Reina Reyes que aparece en el principio de laicidad en la Ley General de Educación. O sea que podríamos decir que sigue vigente ese principio de laicidad del que hablaba Reina Reyes. Esto ya lo mencionamos. No, también, volviendo a Andrea Díaz, planteamos esto de abrirse a lo nuevo, ¿pasaste? Abrirse a lo nuevo y diferente que será construido a partir de un diálogo. Y esto lo retomamos después con Paulo Freire y la educación liberadora o pedagogía crítica. Y este es un aspecto de los artículos que les vamos a colocar, que les recomendamos hacia una laicidad intercultural, en donde observamos las deudas y los desafíos que nos quedan a una perspectiva, inclusive positivista, de la laicidad en nuestro país, que ha sido bastante excluyente y de alguna manera hegemónica, no abierta y no flexible. Bueno, pasamos también, para la última, ¿nos vamos? Al área de las perspectivas. Sí, antes de eso es importante esta, también otra cita de Andrea Díaz, y también hacemos referencia ahí a un texto, un artículo que escribimos con Gaby, que todavía no está publicado, esperemos que lo publiquen en algún momento, que tiene que ver con la laicidad y el borramiento de los muros en los institutos de formación docente,
sucedió el año pasado, como sabrán. Y hacemos un análisis breve sobre eso. Pero acá, yendo a otra de las citas de Andrea Díaz, que son bien potentes, dice, en la sociedad uruguaya actual la laicidad constituye un peligro, una amenaza, un riesgo, que el gobierno no quiere correr justamente porque la laicidad es una forma de gobernanza, dice Andrea Díaz, que nos habilita en una determinada sociedad a todos los ciudadanos que estamos en pie de igualdad a convivir a partir de las diferencias. Esa es la posibilidad que nos da la laicidad, convivir a partir de las diferencias, ver a la laicidad como algo que nos enriquece. Y acá en realidad somos nosotras que decimos esto de que para la sociedad uruguaya actual y para las autoridades de la educación actuales, la laicidad constituye un peligro, una amenaza y un riesgo, ¿sí? Y la idea, que ya no es solamente de Uruguay, es que las diferencias son concebidas como peligrosas en un sistema neoliberal y conservador, ¿sí? Que no es solamente nuestro. Bueno, bien, vamos. Seguimos a la clave. Primero de todo, consideramos que el concepto laicidad se ha tergiversado. Recordemos que no es abstracto, pasar al siguiente, que no es abstracto, que es histórico y que aún en la actualidad está en disputa, ¿sí? Bien. Los desafíos pedagógicos para el aula. Nosotros pensamos que podemos encontrar perspectivas pedagógicas en métodos o medios, como le llama Reina, ¿sí? Medios o actitud, recuerden. Pero también en contenidos y en saberes, y también es importante reflexionar sobre los fines de la construcción de lo público y lo de la actitud ya lo sabemos. Entonces, sobre los contenidos, ¿sí? ¿Qué contenidos importan e interesan? Es importante reconocer que muchas investigaciones han demostrado cómo hay currículum nulo u ocultos, ¿sí? Inclusive algunos que han sido excluidos o maltratados porque se ha querido evadir algunas temáticas. Muchas investigaciones han demostrado, por ejemplo, en nuestro país, cómo, por ejemplo, esclavitud se da de alguna manera superficial, al menos para decirlo así. Por otro lado, aparecen intereses y emergentes. Ya desde la época de Enriqueta Comte aparecía la idea de temas incidentales. Sí, existe el incidente, existe que una niña fue echada de adentro de una cancha de fútbol porque es niña. Bueno, corresponde, sí, un espacio es un incidente y corresponde volverlo tema. También los sujetos están situados concretamente y dentro de un aula, dentro de la escuela, se da lo que se llama una distancia reflexiva. Es decir, un tiempo y un espacio en donde podemos pensar lo que sucede y podemos pensar la reproducción que hacemos cada uno de la sociedad. Entonces, como métodos y medios vamos a hablar de métodos activos propuestos por Reina Reyes, ¿sí? Si vamos a hablar de métodos activos, vamos a hablar de la Escuela Nueva Activa y la Escuela Nueva Activa uruguaya y que tenía profundos fines democratizadores. Por ejemplo, contra el temor y a favor de la reflexión. Métodos dialógicos, las pedagogías críticas, en el capítulo 3 de Pedagogía del Oprimido, hay importantes definiciones, entonces, de cómo podemos asegurar el diálogo. Y por último, también nos importa, dentro de los métodos dialógicos, una perspectiva actual, que son las pedagogías feministas, en donde el diálogo, aparte, lo que nos interesa no es solamente la temática, sino nos interesa y nos vamos a ocupar del sujeto infante, ¿no? No es lo mismo una pregunta o dar simplemente educación sexual a que un niño nos pregunte por qué mi padre está en la cárcel o por qué mi madre está embarazada o por qué se murió mi abuela. Esas preguntas implican cuestiones profundamente, podríamos decir, ideológicas, políticas y existenciales, pero la temática está planteada de un sujeto concreto que lo que está pidiendo, primero de todo, no es solamente el tratamiento del tema, sino el tratamiento de lo que vive, de lo que sufre y de lo que siente. Por lo tanto, si tenemos una asimetría docente y adulta, vamos a reivindicar el lugar de cuidado, de un diálogo que implique el cuidado ético, como llaman las pedagogías feministas. Diálogo y dialogicidad en Freire son muy valiosas. Dialogicidad desde la perspectiva que es
una forma, una apertura de poder vincularnos entre aspectos que contiene una cultura escolar con aspectos que están fuera de esa cultura escolar. Dialectos, por ejemplo, formaciones. Y algo bien importante desde el punto de vista de la problematización es la idea, o podríamos enmarcarla más ampliamente, en los fines de la escuela pública, democrática, ¿sí? Y que de cierta forma se ha asegurado dentro de este movimiento histórico y las construcciones concretas que logran los diferentes pueblos, hacer de lo público un espacio que puede hablar, poner voz, poner cuestión, deconstruir y reconstruir lo que hasta ahora se creía que era sagrado, callado, íntimo, ¿sí? Acá... Y volverlo tema de estudio. Ahí está. Dejé ahí, perdón, la oración. No, quería comentar esto de la profanación, ¿no? Es un término que utilizan dos autores belgas, Mechelen y Simons. Está el libro, pusimos el link al libro Defensa de la Escuela, una cuestión pública, y ellos plantean que esa profanación tiene que ver con hacer público, con justamente promover el debate sobre eso que se considera sagrado o privado o íntimo, ¿no? En el ámbito de lo personal, íntimo, y ellos plantean, bueno, es necesario abrirlo y volverlo tema de estudio en la escuela, ¿no? Por eso decíamos, no hay temas prohibidos en el marco de la laicidad, no hay temas que deban ser excluidos, todo tema puede ser abordado en el ámbito educativo. Por eso queríamos ir al planteo de estos autores, porque justamente dan la posibilidad de poner sobre la mesa, exponer, argumentar, tomar distancia también de ese objeto de estudio y reflexionar sobre todo eso. En ese sentido va el término profanación, hacer público algo que pertenece al terreno de lo íntimo, de lo personal. Algo como una estatua, algo marmóreo, algo sacro que hasta ahora no podíamos preguntar. Bueno, en la escuela y en lo público se da que sí, que podamos preguntar. Entonces, en defensa de la escuela como espacio de lo público, nos parece a nosotros que tiene elementos para poder pensar qué perspectivas y a qué desafíos nos encontramos actualmente. Tenemos la forma escolar, tenemos un tiempo y un espacio escolar que puede representar entonces los ideales laicos, el tratamiento público de varias posiciones particulares que no se excluyen ni se niegan, pueden ser tratadas con un fin preciso, que es lo educativo. Porque lo que más nos importa es formar sujetos. Entonces, más allá de estar preocupadas simplemente o pensar únicamente en las perspectivas de defensa ante ciertas preocupaciones políticas que limitan al docente, nos parece que lo más importante es tratar de pensar qué es lo escolar y cómo lo escolar se acerca y puede debatir con precisamente lo que es la democracia y lo que es la posibilidad de convivencia fraternal entre diferentes verdades, basados en el respeto del sujeto, lo que no quiere decir que haya una ecuanimidad ni neutralidad entre perspectivas de mundo diferentes, ¿sí? Esto ya... Eso va sí, más o menos por lo mismo y queremos cerrar con... Acá. Esto se lo dejamos todo. Contra la cultura del silencio y la educación bancaria, proponer la problematización y el diálogo. Y ahí una cuestión como bien interesante, las infancias. ¿No hay también una importancia fundamental en abrir a la construcción de subjetividad y de pensamiento? ¿Qué es lo que aseguraría lo laico si no es precisamente eso? ¿Qué condiciones entonces requerimos? Pasá la última. ¿Qué es lo que nos pasaría a importar? ¿Qué condiciones requiere el diálogo? ¿Cómo podemos construir y practicar esta actitud laica que no es solamente de los sujetos, es de las instituciones también, es de los materiales y es de las comunidades educativas? El cuidado ético, ¿no? En vez de oponer la idea de que vamos a enseñar o educar en forma indiferente y neutral, vamos a enseñar en forma no imparcial, sino en forma cuidadosa, afectuosa, y de ahí tomar la importancia de que atendemos al sujeto y no solamente a su racionalidad. Las condiciones del diálogo, la construcción de lo público de la escuela y la democracia. Y por último,
que nos parece muy importante es que la laicidad está en redefinición, está en disputa y es histórica. Y todos participamos, por lo tanto, en esa construcción de esa vía que asegura la libertad, la igualdad y la convivencia de las diferencias. Sí, y resaltar esto que planteaba también Andrea Díaz, de que no hay temas prohibidos para la laicidad, todo puede ser discutido, o sea, despojarnos de ese temor, o esos temores, o esa autocensura que tenemos muchas veces los docentes. Ella plantea, retomando lo de Reina Reyes, la posibilidad de discutir todo, analizar, expresarlo mediante el diálogo, como decía Gaby, un diálogo fundamentado entre diferentes formas, no impositivas, abierto ese diálogo y propiciando la toma de posiciones, ¿sí? Podemos tomar posición de forma razonada, dialógica, y no hay educación que no sea política, dice Andrea Díaz. Si por político se entiende la toma de posición frente a los hechos o asuntos que le competen a un ciudadano, no hablamos de política partidaria, que quede claro. Y obviamente no confundirlo eso con adoctrinamiento. O sea, la posibilidad de pensar la laicidad como algo que nos enriquece. Bueno, recomendamos, más allá que se quedan con todo, algunas definiciones actuales de Adrián Arias, el trabajo de Bralich, que es muy bueno contra el mito, y acá están los dos trabajos de Andrea Díaz, Laicidad y Libertad de Cátedra, Laicidad en Disputa. La laicidad como oportunidad para la interculturalidad es la que revisa las deudas uruguayas, principalmente en la relación entre laicidad y positivismo, con lo cual tenía una visión hegemónica muy importante y excluyente que tenemos que superar. Estos dos trabajos de estas dos docentes, primero es María Elosegui, La laicidad abierta en Charles Taylor, y este otro de Sonia Rodríguez, Educar en la laicidad, tiene muchísimos conceptos que revisa a nivel histórico y quizás es el más rico y abierto a revisar lo histórico en forma comparada. Me parece que es sumamente clara y recomiendo una revisión rápida sobre la laicidad, los problemas entre igualdad, libertad y la secularización también. ¿Está? Están acá las revistas y les preparamos un material que lo vamos a compartir para dar a Victoria Vázquez Verdera la mirada del cuidado ético solamente en 2 puntos. Cómo poder trabajar el diálogo en forma de desde las perspectivas feministas que implican un cuidado ético sobre el sujeto, que es lo que nos importa, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos. Muchas gracias. Bueno, esta presentación y los materiales que van a estar subidos en la página de ADEM para que puedan descargar.